La llamada que me desgarró el alma llegó un martes por la tarde, cuando el sol de marzo todavía calentaba las paredes de mi pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Antes de contarte lo que sucedió después de escuchar el llanto quebrado de mi madre al otro lado del teléfono, déjame preguntarte algo, querido amigo que me escuchas en este momento. ¿Desde dónde me estás oyendo? ¿Desde tu casa? ¿Desde el trabajo? Tal vez mientras viajas en el autobús. Y dime, ¿cuántos años tienes? Déjamelo en los comentarios, porque esta historia que voy a contarte podría tocar tu corazón de maneras que no imaginas, sin importar tu edad o el lugar donde te encuentres. Mi nombre es Andrés Salazar y tengo 42 años. Trabajo como electricista en una empresa pequeña que apenas me paga lo suficiente para cubrir el alquiler, la comida y las deudas que arrastro desde hace años. Mi vida nunca fue fácil, nunca tuve los lujos que otros disfrutan, pero siempre pensé que era suficiente con ser honesto y trabajador. Qué equivocado estaba. Ese martes yo había llegado del trabajo con las manos sucias de grasa y los músculos adoloridos. Tenía 42 años, pero mi cuerpo se sentía de 60. Me había quitado las botas embarradas en la entrada y me disponía a preparar un café cuando sonó el teléfono. Era un aparato viejo, de esos que todavía tienen cable y timbran con ese sonido estridente que te sobresalta. Lo había heredado de mi padre cuando murió hace 10 años. Nunca tuve dinero para comprar uno nuevo. Contesté sin pensar y escuché el llanto. No era un llanto cualquiera, era el llanto de mi madre, pero sonaba diferente. Sonaba roto, destrozado, como si algo dentro de ella se hubiera quebrado para siempre. Mi corazón dio un vuelco violento dentro de mi pecho. «Mamá, Andrés, hijo mío, por favor, tienes que venir». Su voz era apenas un susurro entrecortado entre sollozos. Sentí que las piernas me temblaban. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «No, hijo, no estoy bien. Tienes que sacarme de aquí. Por favor, te lo suplico». Las lágrimas en su voz me atravesaron como cuchillos. Mi madre nunca había sido una mujer de suplicar. Toda su vida había sido fuerte, digna, orgullosa incluso en la pobreza. Escucharla así me destrozó. «¿De dónde? ¿Dónde estás?» Hubo un silencio terrible. Podía escuchar su respiración agitada, entrecortada. «En el asilo. Tu hermano me trajo aquí hace 3 meses y nunca volvió». El mundo se detuvo. Mi hermano Roberto, el exitoso, el que se había casado con dinero, el que vivía en una casa grande en el barrio de Los Olivos, mientras yo malvivía en este apartamento de 2 habitaciones que olía a humedad. El que siempre presumía de sus trajes caros y su camioneta nueva. «¿Qué asilo? Dame la dirección. Voy para allá ahora mismo». Asilo San Rafael. Está en las afueras de la ciudad, pasando el mercado viejo. «Pero Andrés, tienes que apurarte, por favor. Aquí me están matando». Me quedé helado. «¿Qué dijiste?» «Me están matando, hijo. Lentamente, pero me están matando». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de pies a cabeza. El café se había derramado sobre la mesa y goteaba al piso, pero no me importó. Agarré las llaves del carro, ni siquiera me cambié la ropa sucia de trabajo y salí corriendo. El asilo San Rafael estaba a media hora en auto, pero yo conduje como un loco. El motor de mi viejo auto protestaba, tosía humo negro, pero no me importó. Solo podía pensar en la voz quebrada de mi madre, en esas palabras terribles. «Me están matando». ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que mi madre terminara en un asilo sin siquiera saberlo? La verdad es que Roberto y yo apenas nos hablábamos desde hacía años. Desde que se casó con Amanda Villegas, la hija del dueño de las tiendas Villegas, se había convertido en otra persona, o tal vez siempre había sido esa persona, y yo no quise verlo. Había olvidado de dónde veníamos, de la casita humilde donde nos criamos, de las noches en que mamá cosía ropa ajena hasta la madrugada para darnos de comer.
Ahora él era el gerente de las tiendas Villegas. Vivía en una mansión con piscina, tenía 2 carros del año, y había metido a nuestra madre en un asilo como si fuera basura. El asilo apareció al final de un camino de tierra, medio escondido entre árboles secos y maleza. Era un edificio gris de 2 pisos, con ventanas pequeñas y barrotes en algunas de ellas. La pintura estaba descascarada y había basura acumulada en la entrada. El letrero que decía Asilo San Rafael estaba tan oxidado que apenas se leía. Se me heló la sangre. Estacioné el auto como pude y corrí hacia la entrada. La puerta principal estaba entreabierta. Adentro olía a humedad, a orines, a muerte. Las paredes estaban manchadas y agrietadas. En el pasillo había una anciana en silla de ruedas, sola, mirando la pared y murmurando cosas que no entendí. ¿Dónde está la recepción? Nadie me respondió. Seguí caminando por el pasillo, abriendo puertas, buscando desesperado. Los cuartos estaban oscuros, sucios, con camas viejas donde yacían ancianos abandonados. Algunos me miraban con ojos vacíos, otros ni siquiera levantaban la cabeza. Y entonces la vi. En un cuarto al final del pasillo, en una cama estrecha con sábanas grises, estaba mi madre. Pero no era la mujer que yo recordaba. Esta mujer estaba demacrada, con los ojos hundidos y la piel pegada a los huesos. Tenía el cabello sucio y enredado. Llevaba puesto un camisón raído que alguna vez había sido blanco. ¿Mamá? Ella giró la cabeza lentamente, y cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Andrés, viniste. Corrí hacia ella y la abracé. Pesaba nada. Era como abrazar un puñado de huesos. Sentí que el pecho se me partía en 1000 pedazos. Mamá, ¿qué te hicieron? Ella sollozó contra mi pecho y yo la apreté con cuidado, temiendo que se rompiera entre mis brazos. Hijo mío, pensé que nunca vendrías. Pensé que me había olvidado todo el mundo. Nunca te olvidaría, pero no sabía que estabas aquí. ¿Por qué no me llamaste antes? Ella se separó un poco y me miró con esos ojos que alguna vez habían brillado de vida y ahora solo reflejaban tristeza. No tenía tu número. Roberto nunca me lo dio. Me dijo que estabas muy ocupado, que tenías tu vida, que no querías saber nada de mí. Las palabras me golpearon como puñetazos. Eso es mentira. Yo hubiera venido corriendo si hubiera sabido. Lo sé, hijo, ahora lo sé. Encontré tu número en un papel viejo que tenía guardado en mi bolso. Roberto no sabía que lo tenía. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. No podía seguir llorando. Tenía que ser fuerte por ella. ¿Cuándo te trajo aquí? Hace 3 meses. Un día llegó a la casa donde vivía yo sola desde que murió tu padre, y me dijo que ya no podía cuidarme más, que era una carga, que Amanda no me quería en su casa. Me subió al auto casi a la fuerza y me dejó aquí. La rabia empezó a hervirme en las venas. ¿Y te ha visitado desde entonces? Mamá negó con la cabeza y más lágrimas rodaron por sus mejillas hundidas. Nunca, ni él ni Amanda, ni siquiera me llamó para preguntar cómo estaba. Es como si me hubiera tirado a la basura. Ese desgraciado. No hables así de tu hermano Andrés. ¿Qué no hable así? Mira lo que te hizo mamá. Te abandonó en este lugar horrible. Ella bajó la mirada y sus manos temblaron sobre la sábana gris. Hay cosas peores que el abandono, hijo. Esas palabras me helaron la sangre otra vez. ¿A qué te refieres? Mamá se mordió el labio y miró hacia la puerta, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Las enfermeras, si es que se les puede llamar así, no nos dan la comida que deberían. Nos dan sobras, comida podrida a veces. Y las medicinas, hijo, las medicinas. Se le quebró la voz. ¿Qué pasa con las medicinas? Nos dan pastillas que nos dejan dormidos todo el día. No sé qué son, pero nos quitan las fuerzas, nos quitan las ganas de vivir. Algunos ancianos han muerto y nadie pregunta nada. Los sacan en la noche y nunca más se sabe de ellos. El horror me subió por la garganta. Dios mío,
Y hay algo más, Andrés, algo que tienes que saber. Me arrodillé junto a su cama y tomé sus manos huesudas entre las mías. Dime, mamá, dime todo. Ella respiró hondo, como preparándose para algo terrible. Roberto no me trajo aquí solo porque sí. Hay una razón. ¿Qué razón? Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me asustó. Tu padre, antes de morir, dejó algo valioso. El corazón me latió más rápido. ¿Qué dejó? Una propiedad, un terreno en la costa que había heredado de su padre. Nunca te lo dijimos porque queríamos que fuera una sorpresa cuando te casaras, cuando tuvieras tu familia. Era para ti, Andrés. Tu padre lo dejó escrito en su testamento. Todo era para ti. Me quedé sin aire. ¿Un terreno? Sí, hijo, un terreno grande, cerca de la playa. Vale mucho dinero. Pero Roberto lo descubrió, encontró el testamento entre las cosas de tu padre y lo cambió. ¿Qué? Lo falsificó. Hizo que pareciera que todo era para él. Y cuando yo me di cuenta y lo confronté, me amenazó. Me dijo que si abría la boca, me iba a meter en un lugar donde nadie me encontraría. Las lágrimas le corrían por las mejillas, y cumplió su amenaza. Me trajo aquí, me encerraron, y ahora ese terreno está a su nombre. Lo va a vender, Andrés. Lo va a vender y se va a quedar con todo el dinero que por derecho es tuyo. El mundo se tambaleó a mi alrededor. No podía ser cierto. Mi propio hermano, mi propia sangre, había robado mi herencia y había encerrado a mi madre para que no hablara. Ese maldito. Tienes que hacer algo, hijo. Tienes que detenerlo antes de que sea tarde. El terreno todavía está a su nombre, pero la venta aún no se concreta. Hay tiempo. Me puse de pie, temblando de rabia. Toda una vida de trabajar como un burro, de apenas sobrevivir, mientras mi hermano vivía en la abundancia con dinero que era mío. Y lo peor de todo, había condenado a mi madre a este infierno para ocultar su crimen. Voy a sacarte de aquí ahora mismo. No, Andrés, no puedes simplemente sacarme. ¿Por qué no? Porque Roberto firmó papeles. Soy su responsabilidad legal. Si me sacas así nomás, te pueden acusar de secuestro o algo peor. Tienes que hacerlo bien, con abogados, con papeles. Cerré los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Entonces, voy a conseguir un abogado, voy a pelear esto. ¿Con qué dinero, hijo? Los abogados cuestan una fortuna. Tenía razón, yo apenas tenía para comer. ¿Cómo iba a pagar un abogado? Pero no me iba a rendir, no ahora que sabía la verdad. Voy a encontrar la manera. Te lo juro por Dios, mamá. Voy a sacarte de aquí y voy a hacer que Roberto pague por lo que hizo. Ella me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Ten cuidado, hijo. Roberto ya no es el niño que conociste. Es peligroso, es capaz de cualquier cosa. Yo también soy capaz de cualquier cosa cuando se trata de protegerte. La abracé una vez más, con cuidado, sintiendo cada hueso de su cuerpo frágil. Le prometí que volvería pronto, que no la abandonaría como había hecho Roberto. Cuando salí de ese cuarto, del asilo, del infierno donde mi hermano había condenado a mi madre, ya no era el mismo hombre. La rabia me quemaba por dentro como fuego, pero también había algo más, una determinación férrea, una promesa que iba a cumplir aunque me costara la vida. Iba a recuperar lo que era mío, iba a salvar a mi madre, y Roberto iba a pagar por cada lágrima que ella había derramado en ese lugar maldito. Conduje de regreso a la ciudad con las manos apretadas al volante. El sol empezaba a ocultarse, y el cielo se teñía de naranja y rojo, como si el mismo cielo estuviera en llamas de rabia igual que yo. Necesitaba un plan, necesitaba ayuda, pero sobre todo necesitaba pruebas. Llegué a mi apartamento cuando ya había oscurecido. Me quedé sentado en el auto por un largo rato, tratando de ordenar mis pensamientos. El testamento falsificado, el terreno robado, mi madre encerrada, todo era una pesadilla, pero era real. Finalmente entré al apartamento. Busqué entre las cajas viejas que tenía guardadas en el closet,
cosas de mi padre que nunca había tenido el valor de tirar, papeles, fotos, documentos. Tenía que haber algo ahí, algo que me sirviera, y lo encontré. Era una carta que mi padre me había escrito poco antes de morir. La había leído una vez, años atrás, pero no le había prestado mucha atención. Ahora la leí de nuevo, con ojos diferentes. Hijo mío Andrés, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que siempre fuiste mi orgullo. Eres un hombre honesto, trabajador, bueno. Por eso te dejo el terreno de la costa, el que heredé de mi padre. Es tuyo, cuídalo. Algún día te dará la vida que mereces. No se lo digas a tu hermano. Roberto tiene ambición en el corazón y temo que pueda causarte problemas. El testamento está con el notario Méndez, en la calle principal número 45. Confío en ti, hijo. Cuida a tu madre. Los amo. Papá. Las manos me temblaban sosteniendo la carta. Ahí estaba. La prueba de que mi padre quería que el terreno fuera mío. Y el nombre del notario. El notario Méndez. A la mañana siguiente, me tomé el día libre en el trabajo. No me importó que me descontaran el sueldo. Esto era más importante. Fui directo a la calle principal número 45. La notaría era una oficina pequeña en un segundo piso. Subí las escaleras de 2 en 2. Ansioso, una secretaria de edad me recibió con una sonrisa amable. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con el notario Méndez. Es urgente. Se trata del testamento de Julio Salazar, mi padre. La sonrisa de la mujer se desvaneció. El notario Méndez falleció hace 2 años, joven. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Qué? Sí, su hijo, el notario Méndez Jr., se hizo cargo del despacho. ¿Gusta hablar con él? Asentí, incapaz de hablar. Todo se estaba complicando. Me hizo pasar a una oficina donde un hombre de unos 50 años, con lentes y traje oscuro, revisaba papeles. Me miró con curiosidad cuando entré. Buenos días, soy el notario Méndez. ¿En qué puedo servirle? Le expliqué todo. Mi padre, el testamento, el terreno, Roberto. Él escuchó con atención, tomando notas. Entiendo. Déjeme revisar los archivos. Se levantó y fue a un archivero grande. Buscó por varios minutos hasta que sacó una carpeta amarillenta. Aquí está. Testamento de Julio Salazar, fechado el 15 de enero del 2014. Abrió la carpeta y leyó en silencio. Su expresión cambió. Según este documento, el terreno de la costa fue dejado a nombre de Roberto Salazar, su otro hijo. Eso es imposible. Mi padre me dejó una carta donde dice que el terreno es mío. Le mostré la carta. Él la leyó cuidadosamente. Esta carta no tiene validez legal, señor Salazar. Lo lamento. El testamento es el documento oficial. Pero es que ese testamento fue falsificado. Mi hermano lo cambió. El notario me miró con escepticismo. Eso es una acusación muy grave. ¿Tiene pruebas? No tenía pruebas, solo tenía la palabra de mi madre. Mi madre es testigo. Ella vio cómo Roberto cambió el testamento. ¿Su madre está dispuesta a testificar? Sí, pero está internada en un asilo. Mi hermano la puso ahí para que no hablara. El notario suspiró y se quitó los lentes. Mire, señor Salazar, entiendo su situación, pero sin pruebas concretas no puedo hacer nada. El testamento que tengo aquí tiene todas las firmas, todos los sellos. Está registrado. Para impugnarlo necesitaría contratar un abogado, hacer peritajes caligráficos, presentar evidencias. Es un proceso largo y costoso. Me dejé caer en la silla, derrotado. No tengo dinero para todo eso. El notario guardó silencio por un momento. Luego habló con voz más suave. Hay algo más que debería saber. Hace 3 semanas, su hermano Roberto vino aquí. Trajo los papeles del terreno y me preguntó sobre el proceso de venta. Le di toda la información. Si no me equivoco, ya debe estar en negociaciones. El pánico me apretó el pecho. ¿Tan pronto? El terreno vale mucho dinero.
Ha habido interesados desde hace tiempo, empresas constructoras que quieren comprar para hacer hoteles. Me puse de pie de un salto. Tengo que detenerlo. ¿Hay alguna manera de detener esa venta? Solo con una orden judicial. Y para eso necesita un abogado que presente una demanda fundamentada. Salí de la notaría sintiendo que el mundo se me venía encima. No tenía dinero para un abogado, no tenía pruebas sólidas, y el tiempo se me acababa. Caminé por las calles sin rumbo fijo, tratando de pensar. El sol pegaba fuerte y la ciudad bullía a mi alrededor, pero yo me sentía completamente solo. Entonces recordé a alguien. Don Emilio. Don Emilio había sido compañero de trabajo de mi padre en la fábrica de textiles, donde ambos trabajaron durante años. Era un hombre mayor, ya retirado, pero siempre había sido como un tío para mí. Y lo más importante, había sido testigo en el testamento original de mi padre. Él había estado presente cuando papá lo firmó. Corrí hasta la parada del autobús. Don Emilio vivía en el barrio de San Martín, al otro lado de la ciudad. El viaje en bus tomó casi una hora, pero finalmente llegué. Su casa era pequeña, humilde, con paredes de adobe y techo de calamina. Toqué la puerta con urgencia. La puerta se abrió y ahí estaba don Emilio, más viejo de como lo recordaba, con el cabello completamente blanco y la espalda un poco encorvada, pero con esos ojos vivaces que siempre había tenido. Andrés, hijo, ¿cuánto tiempo sin verte? Don Emilio, necesito su ayuda. Es urgente. Me hizo pasar. La casa olía a café y a libros viejos. Nos sentamos en su pequeña sala y le conté todo. Él escuchó con atención, cada vez más serio. Tu padre era un buen hombre, el mejor que conocí. Y ese terreno yo lo recuerdo bien. Me contó que quería dejártelo a ti porque sabía que Roberto tenía otras ambiciones. Yo estuve presente cuando firmó el testamento. ¿Lo estuvo? Sí, fue en la notaría del viejo Méndez. Tu padre dejó todo claro. El terreno era para ti. A Roberto le dejó un poco de dinero en efectivo, pero el terreno era tuyo. Entonces usted puede testificar. Usted puede decirle al notario que el testamento que tienen ahora es falso. Don Emilio se frotó la barbilla, pensativo. Puedo testificar, sí, pero necesitamos algo más. Necesitamos el testamento original. Debe haber una copia en algún lado. ¿Dónde? En la notaría debería haber un registro, pero si Roberto lo falsificó, debe haber destruido el original y lo reemplazó con su versión. Necesitamos encontrar alguna prueba de que hubo dos testamentos diferentes. ¿Cómo? Don Emilio se levantó y caminó hasta una vitrina donde tenía fotos viejas. Tomó una y me la mostró. Esta foto fue tomada el día que tu padre firmó el testamento. Mira, en la foto estaban mi padre, don Emilio y el notario Méndez Viejo. Mi padre sostenía un documento en las manos. Este documento es el testamento original. Fíjate en los detalles. El papel, el tipo de carpeta. Si pudiéramos compararlo con el que tiene el notario ahora, podríamos demostrar que son diferentes. Era una esperanza débil, pero era algo. Necesito conseguir una copia del testamento actual para compararlo. Ve mañana a la notaría. Tienes derecho a pedir una copia certificada. Eres hijo del fallecido. Asentí, sintiendo que al menos tenía un camino que seguir. Gracias, don Emilio. No sabe cuánto significa esto para mí. Él me puso una mano en el hombro. Tu padre fue mi mejor amigo. Lo que le están haciendo a tu madre, lo que te están haciendo a ti, es una injusticia. Vamos a pelear esto, muchacho. No estás solo. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. Al día siguiente regresé a la notaría. Esta vez pedí formalmente una copia certificada del testamento de mi padre. El notario Méndez Jr. pareció sorprendido, pero no podía negarse. Era mi derecho. Regrese en 3 días. Para entonces tendré la copia lista. 3 días. 3 días en los que Roberto podría concretar la venta del terreno.
3 días en los que mi madre seguía encerrada en ese asilo horrible. Esa tarde fui a visitarla de nuevo. Esta vez llevé comida, un poco de ropa limpia que había comprado con el poco dinero que tenía. El asilo se veía igual de deprimente que la primera vez. Las mismas paredes sucias, el mismo olor a abandono. Mamá estaba sentada en la misma cama, mirando por la ventana pequeña. Cuando me vio entrar, sus ojos se iluminaron un poco. Andrés, volviste. Te dije que lo haría. Le di la comida y ella comió con desesperación, como si llevara días sin probar bocado. Probablemente así era. ¿Has avanzado con lo del testamento? Estoy trabajando en eso. Encontré a don Emilio. Él estaba presente cuando papá firmó el testamento original. Va a ayudarnos. Mamá asintió, pero vi algo en sus ojos. Miedo. Andrés, hay algo más que tengo que contarte, algo que guardé durante años porque tenía miedo, pero ya no puedo callarlo más. El corazón se me aceleró. ¿Qué es, mamá? Ella bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Roberto no es tu hermano. El tiempo se detuvo. ¿Qué dijiste? Roberto no es hijo de tu padre, es hijo de otro hombre. Sentí que el piso se abría bajo mis pies por segunda vez en pocos días. No puede ser. Es verdad, hijo. Antes de casarme con tu padre, yo estuve con otro hombre, un hombre rico, de familia poderosa. Me embarazó y luego me abandonó cuando supo que esperaba un hijo. Tu padre, que me amaba, aceptó casarse conmigo y criar a Roberto como si fuera suyo. Nadie lo supo nunca, ni siquiera Roberto. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado. Pero tu padre era un santo. Amó a Roberto como a un hijo propio. Y cuando naciste tú, nos sentimos completos. Éramos una familia. ¿Quién era ese hombre? ¿El padre biológico de Roberto? Mamá titubeó. Se llamaba Ernesto Villegas. El apellido me golpeó como un martillo. ¿Villegas? Como el dueño de las tiendas Villegas. Es el mismo. Ernesto Villegas es el padre de Roberto. Y también es el padre de Amanda, la esposa de Roberto. El horror me subió por la garganta. Eso significa que Roberto y Amanda son medio hermanos. Sí, Dios mío. ¿Roberto lo sabe? No, nunca se lo dijimos. Ernesto Villegas tampoco quiso saber nada de Roberto. Para él, ese hijo nunca existió. Solo reconoció a Amanda, que nació de su matrimonio legítimo. Entonces Roberto se casó con su propia media hermana sin saberlo. Sí, y yo cargué con ese secreto durante todos estos años. Cuando Roberto empezó a cortejar a Amanda, yo traté de detenerlo, pero no podía decirle la verdad sin destruirlo. Y tu padre ya había muerto. No sabía qué hacer. La cabeza me daba vueltas. Mamá, esto es terrible. Lo sé, hijo. Por eso Roberto tiene tanto que ocultar. Por eso me metió aquí. Porque yo sé la verdad sobre su nacimiento. Y si esa verdad sale a la luz, su matrimonio, su posición social, todo se destruiría. Ahora todo tenía sentido. Roberto no solo había falsificado el testamento por codicia, lo había hecho también para asegurarse de que mamá no pudiera hablar, no pudiera revelar el secreto que destruiría su vida. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo, miedo de que Roberto hiciera algo terrible si se enteraba de que alguien más sabía la verdad. Pero ahora ya no importa. Estoy vieja, cansada, y no puedo dejar que te roben lo que es tuyo. La abracé con fuerza. Voy a usar esta información. Voy a hacer que Roberto devuelva lo que robó. Ten cuidado, hijo. Roberto es peligroso cuando se siente acorralado. Lo sé, pero ya no me importa. Salí del asilo con la mente ardiendo. Ahora tenía un arma, un secreto que destruiría a Roberto si se hacía público, pero tenía que usarlo sabiamente. Durante los siguientes 3 días, investigué. Fui a la biblioteca pública y busqué en los archivos viejos del registro civil. Y ahí estaba, el certificado de nacimiento de Roberto, donde solo aparecía el nombre de mi madre. El nombre del padre estaba en blanco. También encontré el acta de matrimonio de mi padre con mi madre,
fechada 3 meses después del nacimiento de Roberto. Todo encajaba. El tercer día regresé a la notaría. El notario Méndez Jr. me entregó la copia certificada del testamento. La tomé con manos temblorosas y la comparé con la foto que don Emilio me había dado. Eran diferentes. El papel era diferente. La tipografía era diferente. Hasta la firma de mi padre se veía ligeramente distinta, como si hubiera sido trazada por alguien que intentaba imitarla. Este testamento es falso. El notario me miró con seriedad. Son acusaciones graves, señor Salazar. Tengo pruebas. Tengo una foto del testamento original. Tengo un testigo que estuvo presente cuando mi padre lo firmó. Y tengo una razón por la cual mi hermano querría falsificarlo. ¿Qué razón? Dudé por un momento. Revelar el secreto de Roberto era un arma poderosa, pero una vez que lo usara, no habría vuelta atrás. Mi hermano tiene secretos que no quiere que salgan a la luz, secretos que lo destruirían si se supieran. Por eso encerró a mi madre en un asilo, por eso falsificó el testamento. Tiene mucho que perder. El notario se reclinó en su silla. Si lo que dice es cierto, necesita presentar una denuncia formal. Esto ya no es solo un asunto civil. Es un delito, falsificación de documentos, posiblemente secuestro, abuso de ancianos. ¿Me ayudaría a presentar esa denuncia? Yo puedo testificar sobre las irregularidades que veo en este documento y puedo guiarlo sobre los pasos a seguir, pero necesita un abogado. No tengo dinero. Hay abogados que trabajan pro bono, casos de injusticia social. Déjeme hacer algunas llamadas. Una semana después, estaba sentado en la oficina de una abogada llamada Patricia Rojas. Era una mujer de unos 50 años, con cabello corto y mirada inteligente. Trabajaba para una organización que defendía casos de abuso contra ancianos. Le conté toda la historia, el testamento falsificado, el terreno robado, el asilo, el secreto de Roberto. Ella escuchó todo sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, ella juntó las manos sobre el escritorio. Tenemos un caso fuerte, muy fuerte, pero va a ser una batalla difícil. Su hermano tiene dinero, conexiones, va a contratar a los mejores abogados. No me importa, voy a pelear hasta el final. Bien, lo primero es sacar a su madre de ese asilo. Voy a presentar una denuncia ante el Ministerio de Salud sobre las condiciones del lugar. También voy a solicitar que usted sea designado como tutor legal de su madre, no su hermano. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Si todo va bien, unas 2 semanas. Mientras tanto, voy a presentar la denuncia por falsificación de documentos y voy a solicitar una orden judicial para detener cualquier transacción sobre el terreno. Por primera vez en semanas sentí que las cosas empezaban a moverse en la dirección correcta. Pero Roberto no iba a quedarse quieto. 2 días después de mi reunión con la abogada, recibí una llamada. Era un número desconocido. ¿Andrés Salazar? Sí, soy yo. Soy el doctor Ramírez del Hospital Central. Su madre está aquí. Fue traída por ambulancia desde el asilo San Rafael. Está en cuidados intensivos. El terror me paralizó. ¿Qué le pasó? Al parecer sufrió una sobredosis de sedantes. Está estable pero delicada. Debería venir lo antes posible. Colgué y corrí al hospital. Mi mente era un torbellino de pánico y rabia. Sobredosis de sedantes. No había sido un accidente. Alguien había tratado de matar a mi madre. Llegué al hospital y corrí a cuidados intensivos. Mamá estaba en una cama, conectada a máquinas, con tubos en los brazos. Su rostro estaba pálido, casi gris, pero respiraba. El doctor Ramírez se acercó. Llegó justo a tiempo, otro poco y no lo habría contado. ¿Quién la trajo? Una de las enfermeras del asilo llamó a la ambulancia. Al parecer encontró a su madre inconsciente en su habitación. ¿Investigaron cómo fue que recibió esa sobredosis? El doctor titubeó. El asilo dice que fue un error en la medicación. Pero entre usted y yo,
Las dosis que le dieron no son un error. Fue intencional. La rabia me cegó. Voy a hundir a ese lugar. Ya hay una investigación en curso. El Ministerio de Salud envió inspectores esta mañana. Lo que encontraron es escalofriante. Varios ancianos en condiciones deplorables, medicación inapropiada, registros falsificados. Van a cerrar el asilo. Bien, pero eso no era suficiente. Alguien había intentado matar a mi madre y yo sabía quién había dado la orden. Me quedé junto a la cama de mamá toda la noche. En algún momento de la madrugada, ella abrió los ojos. Andrés, estoy aquí, mamá. Trataron de matarme. Lo sé, pero estás a salvo ahora. Fue Roberto. Él dio la orden. ¿Cómo lo sabes? Lo escuché. Vino al asilo anoche. Habló con la directora. Le pagó para que me dieran las pastillas. Yo estaba despierta, pero me hice la dormida. Lo escuché todo. La furia me hirvió en las venas. Ese hijo de perra. Ten cuidado, Andrés. Es peligroso. Ya no me importa. Voy a destruirlo. Al día siguiente, la abogada Patricia Rojas presentó todas las denuncias. Falsificación de documentos, intento de homicidio, abuso contra personas mayores. Y también presentó el secreto del nacimiento de Roberto. La bomba explotó. Los medios de comunicación se llenaron de la noticia. El gerente de las tiendas Villegas, casado con su propia media hermana, hijo ilegítimo de Ernesto Villegas, acusado de intentar matar a su madre para ocultar sus crímenes. El escándalo fue brutal. Ernesto Villegas, el patriarca de la familia, negó todo al principio. Pero cuando presentamos el certificado de nacimiento de Roberto, cuando don Emilio testificó sobre las palabras que mi padre le había confiado años atrás, cuando la verdad salió a la luz de manera irrefutable, el viejo Villegas no tuvo más remedio que admitirlo. Sí, Roberto era su hijo. Sí, lo había abandonado. Y no tenía idea de que Roberto se había casado con Amanda. Amanda Villegas, al enterarse de que había estado casada con su medio hermano durante años, colapsó. Dicen que tuvo que ser hospitalizada. El matrimonio se anuló de inmediato. Las tiendas Villegas entraron en crisis. La familia intentó distanciarse de Roberto lo más rápido posible. Lo despidieron de su puesto de gerente. Lo echaron de la mansión. De un día para otro, Roberto perdió todo. Y entonces vino lo mejor. La orden judicial detuvo la venta del terreno. El peritaje caligráfico confirmó que la firma de mi padre en el testamento había sido falsificada. El testamento original, el verdadero, fue reconstruido con base en el testimonio de don Emilio y las pruebas que presentamos. El terreno fue restituido a mi nombre. Todo el terreno, con su valor millonario, ahora me pertenecía legalmente. Roberto fue arrestado. Lo vi en las noticias, esposado, con la cabeza baja, siendo metido en un auto de la policía. El hombre que había tenido todo, que había vivido en la abundancia, mientras yo me mataba trabajando, ahora no tenía nada. Justicia. Por fin, justicia. Mi madre fue dada de alta del hospital 2 semanas después. La llevé a vivir conmigo a mi pequeño apartamento. No era mucho, pero era limpio, seguro, lleno de amor. Ella empezó a recuperarse lentamente. Ganó peso, el color volvió a sus mejillas. La luz regresó a sus ojos. Nunca pensé que viviría para ver esto, hijo. Nunca debiste pasar por todo eso, mamá. Pero sirvió de algo, sirvió para que la verdad saliera. La verdad, qué palabra tan poderosa. El juicio contra Roberto duró meses. Fue declarado culpable de todos los cargos: falsificación de documentos, intento de homicidio, abuso contra ancianos. Le dieron 20 años de prisión. 20 años. El día de la sentencia, me encontré con él en los pasillos del juzgado. Estaba demacrado, con el traje arrugado, la mirada perdida. Ya no quedaba nada del hombre arrogante que había sido. Me vio y se detuvo. Andrés, Roberto. Nos miramos en silencio por un largo momento. Supongo que estás feliz.
No estoy feliz, estoy en paz. Destruiste mi vida. Tú destruiste la tuya. Yo solo saqué a la luz la verdad. Él bajó la mirada. Lo siento, por todo, por mamá, por el testamento, por todo. Es tarde para disculpas. Lo sé. Los guardias se lo llevaron. Esa fue la última vez que lo vi. Con el dinero del terreno, compré una casa. Una casa hermosa, con jardín, en un barrio tranquilo. Mamá tiene su propia habitación, amplia y luminosa, con vista al jardín donde pasa las tardes leyendo y tomando té. También pagué todas mis deudas, dejé el trabajo en la empresa de electricidad y monté mi propio negocio. Ahora me va bien, muy bien. Puedo darle a mamá todo lo que necesita, todo lo que merece después de una vida de sacrificio. Don Emilio viene a visitarnos seguido. Se ha vuelto como parte de la familia. A veces nos sentamos los tres en el jardín, recordando a mi padre, hablando de la vida, de cómo las cosas tienen una manera de equilibrarse al final. Tu padre estaría orgulloso de ti, muchacho. Espero que sí, don Emilio. Lo sé. Te enseñó a ser un hombre de bien, y eso valió más que todo el dinero del mundo. Mamá sonríe, tomada de mi mano. Mi hijo, mi buen hijo. A veces pienso en Roberto, en cómo la codicia lo destruyó, en cómo una mentira llevó a otra y otra, hasta que todo su mundo de apariencias se derrumbó. Siento lástima por él, pero también entiendo que cada uno cosecha lo que siembra. También pienso en Amanda. La busqué después del juicio. Quería hablar con ella, explicarle que yo no había tenido intención de destruir su vida, que solo quería justicia para mi madre. La encontré en un pequeño departamento muy diferente de la mansión donde había vivido. Estaba delgada, ojerosa, pero había algo de paz en su rostro. Andrés Salazar, Amanda, me invitó a pasar. Tomamos café en silencio por un momento. Quiero que sepas que no tengo nada contra ti. Lo sé, ninguno de los dos sabíamos la verdad. Roberto era mi esposo. O eso creía. Ahora no sé ni qué era. Era tu medio hermano, pero ninguno de ustedes lo eligió. Fueron víctimas de las decisiones de otros. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Mi padre Ernesto Villegas me desheredó. Dice que soy una vergüenza para la familia, por algo que no fue mi culpa. Lo siento. No lo sientas. Por primera vez en mi vida soy libre, libre de esa familia, de esas expectativas, de esa prisión de oro. Nos despedimos cordialmente. No sé qué fue de ella después. Espero que haya encontrado su camino, su propia paz. Han pasado 2 años desde aquella llamada que cambió mi vida. 2 años desde que escuché el llanto quebrado de mi madre al otro lado del teléfono. 2 años desde que descubrí la traición, la falsificación, el intento de asesinato. Mamá cumplió 75 años la semana pasada. Hicimos una fiesta en el jardín, con don Emilio, con algunos vecinos que se han vuelto amigos, con gente buena que merece estar en nuestras vidas. Ella sopló las velas con una sonrisa radiante, rodeada de amor, de seguridad, de la dignidad que siempre mereció. Pide un deseo, mamá. No necesito nada más, hijo. Ya tengo todo lo que quiero. Me abrazó fuerte y yo la abracé de vuelta, sintiendo su cuerpo ahora más fuerte, más sano, más vivo. Te amo, mamá. Y yo a ti, mi niño, siempre. Esa noche, cuando todos se fueron y mamá se fue a dormir, me quedé sentado en el jardín, mirando las estrellas. Pensé en todo el camino recorrido, en las lágrimas, en la rabia, en la lucha, en la justicia finalmente alcanzada. Pensé en mi padre, donde quiera que esté, y espero que sepa que cumplí con lo que él esperaba de mí. Cuidé a mamá, luché por lo que era correcto, no dejé que la injusticia ganara. El viento sopló suavemente entre los árboles del jardín, y en ese viento, juro que escuché su voz. Bien hecho, hijo, bien hecho. Cerré los ojos y sonreí. Sí, papá, lo hice bien. Y mientras las estrellas brillaban arriba,
llenas de promesas y posibilidades, supe que aunque el camino había sido doloroso, había valido la pena, porque la verdad siempre sale a la luz, y el amor verdadero, siempre vence, siempre. Pero la vida, como siempre, tenía más sorpresas guardadas para mí. Justo cuando pensaba que todo había terminado, que finalmente podía vivir en paz, apareció ella. Era un martes por la tarde, casi exactamente 2 años después de aquella llamada que lo cambió todo. Yo estaba en el jardín, podando los rosales que mamá tanto amaba, cuando escuché el timbre de la puerta. Abrí y me encontré con una mujer de unos 35 años. Era alta, delgada, con el cabello negro recogido en una cola de caballo. Llevaba un vestido sencillo de color azul y unos lentes de sol que se quitó al verme. Sus ojos eran verdes, muy verdes, y me miraban con una mezcla de nerviosismo y determinación. ¿Andrés Salazar? Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla? Ella respiró hondo, como preparándose para algo difícil. Mi nombre es Carolina Méndez. Era la hija del notario Méndez, el que guardaba el testamento de su padre. Me tensé inmediatamente. Mi padre murió hace 2 años, como ya sabe, pero antes de morir, me contó algo que he estado investigando desde entonces, y creo que usted tiene derecho a saberlo. El corazón empezó a latirme más rápido. ¿De qué está hablando? Ella miró alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando. ¿Podemos hablar adentro? Es delicado. La hice pasar. Mamá estaba durmiendo su siesta, así que nos sentamos en la sala. Carolina se veía cada vez más nerviosa. ¿Quiere un vaso de agua? Sí, por favor. Le serví agua y me senté frente a ella. Ella bebió despacio, ordenando sus pensamientos. Señor Salazar, lo que voy a contarle va a cambiar todo lo que creía saber sobre su familia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Continúe. Mi padre, antes de morir, estaba muy enfermo. Tenía cáncer terminal y sabía que le quedaban pocas semanas de vida. Un día me llamó a su cuarto y me hizo jurarle que buscaría la verdad sobre algo que lo había atormentado durante años. Se detuvo, mordiéndose el labio. ¿Qué verdad? La verdad sobre el testamento de su padre. Verá, mi padre sí guardaba el testamento original, el que decía que el terreno era para usted, pero hace años, mucho antes de morir, alguien lo sobornó para que lo cambiara. La rabia empezó a hervirme de nuevo. Roberto. No. Me quedé helado. ¿Qué? No fue Roberto quien lo sobornó. Fue Ernesto Villegas. El mundo se tambaleó. No entiendo. Carolina sacó un sobre de su bolso. Estaba amarillento viejo. Mi padre guardó esto. Es una confesión escrita de su puño y letra. En ella explica todo. Me entregó el sobre con manos temblorosas. Lo abrí y leí. La letra era clara, aunque temblona, y lo que decía me heló la sangre. Yo, Eduardo Méndez, notario público, confieso que hace 10 años recibí un soborno de $50,000 de parte de Ernesto Villegas para falsificar el testamento de Julio Salazar. Ernesto me ordenó cambiar el documento para que el terreno quedara a nombre de Roberto Salazar, no de Andrés Salazar. Me dijo que Roberto era su hijo y que merecía esa herencia. Yo acepté el dinero porque estaba desesperado. Mi esposa estaba enferma y necesitaba el tratamiento. Pero este crimen me ha perseguido desde entonces. Que Dios me perdone. Las manos me temblaban sosteniendo el papel. Pero entonces, si Ernesto Villegas fue quien falsificó el testamento hace 10 años, eso significa que Roberto no sabía nada, al menos no al principio. La cabeza me daba vueltas. Pero Roberto fue quien metió a mi madre en el asilo. Roberto fue quien intentó matarla. Sí, pero según lo que he podido investigar, Roberto descubrió la verdad hace solo 3 años. Encontró documentos en la casa de Ernesto Villegas, documentos que revelaban que él era su hijo ilegítimo, y también encontró evidencia del soborno al notario. Ernesto había guardado todo como un seguro. ¿Por qué?
Porque Ernesto Villegas es un hombre que siempre ha manejado a la gente con secretos y chantajes. Roberto confrontó a Ernesto, y Ernesto le hizo una oferta. ¿Qué oferta? Le dijo que si se mantenía callado sobre su verdadero parentesco, si aceptaba casarse con Amanda para mantener el dinero en la familia, y si se aseguraba de que el terreno se mantuviera en su nombre para eventualmente venderlo y compartir las ganancias, Ernesto lo reconocería y le daría todo. El poder, el dinero, el apellido. Cerré los ojos, sintiendo náuseas, y Roberto aceptó. Sí, por ambición, por codicia, pero también por algo más, por el deseo de ser aceptado por el padre que lo había abandonado. Ernesto lo manipuló brillantemente, y cuando su madre descubrió todo y amenazó con hablar, Ernesto le ordenó a Roberto que la silenciara. Ese maldito. ¿Hay más? Abrí los ojos. ¿Más? Carolina asintió gravemente. La muerte de su padre, Julio Salazar, no fue natural. El corazón se me detuvo. ¿Qué está diciendo? Mi padre también confesó esto en sus últimos días. Dijo que Ernesto Villegas le había contado, en una borrachera años atrás, que había pagado para que alguien provocara el accidente de auto de su padre. Las lágrimas empezaron a correrme por las mejillas sin que pudiera controlarlas. No, lo siento mucho, pero es la verdad. Su padre no murió en un accidente. Fue asesinado. Ernesto lo mandó matar porque sabía que Julio Salazar nunca permitiría que el terreno fuera vendido. Y Ernesto quería ese terreno, quería construir hoteles ahí, hacer millones. Me levanté bruscamente, tirando la silla. Caminé en círculos, tratando de procesar todo. Mi padre, asesinado, por Ernesto Villegas, el hombre que lo había dejado en la pobreza mientras él nadaba en riqueza. El hombre que había abandonado a su hijo Roberto. El hombre que había orquestado todo para robarme mi herencia. ¿Tiene pruebas de esto? No pruebas físicas. Mi padre nunca tuvo pruebas concretas de la muerte de su padre. Solo la confesión de Ernesto en estado de ebriedad. Pero tengo esta carta. Y tengo registros bancarios de mi padre que muestran el depósito de $50,000 en la fecha exacta que coincide con el cambio del testamento. Eso es suficiente para abrir una investigación. Sí, por eso vine, para entregarle esto, para que pueda hacer justicia, justicia completa. Tomé la carta de nuevo y la miré. La confesión de un hombre moribundo, la evidencia de un crimen que había destruido a mi familia. ¿Por qué esperó 2 años para traerme esto? Carolina bajó la mirada. Porque tenía miedo. Ernesto Villegas es un hombre poderoso, con conexiones, con dinero. Temí que si revelaba esto, me haría daño, a mí o a mi familia. Pero he vivido estos 2 años con la culpa comiéndome viva. No podía más. Su madre merece justicia, usted merece justicia, y mi padre merece descansar en paz. La miré a los ojos, vi sinceridad ahí, y dolor. Gracias, gracias por su valentía. Ella asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Haga lo que tenga que hacer, yo testificaré, daré todo lo que tengo. Ese hombre no puede seguir saliendo impune. Carolina se fue poco después. Me quedé solo en la sala, con la carta entre las manos y 1.000.000 de pensamientos cruzando mi mente. Cuando mamá despertó de su siesta, se la mostré todo. Ella leyó la carta en silencio, y vi cómo su rostro se iba transformando. Primero shock, luego dolor, luego rabia. Ernesto siempre fue él. ¿Lo sabías? Sospeché. Cuando tu padre murió, algo no cuadraba. El accidente fue muy conveniente, pero no tenía pruebas, y tenía miedo de hablar. Ahora tenemos pruebas. Mamá me miró con esos ojos que habían visto tanto sufrimiento. ¿Qué vas a hacer? Voy a terminar lo que empecé. Voy a hacer que Ernesto Villegas pague por todo, por la muerte de papá, por el testamento falsificado, por el daño que te hizo, por todo. Esa misma noche llamé a Patricia Rojas, mi abogada. Le conté todo. Ella escuchó con atención creciente. Esto es más grande de lo que pensé.
Si podemos probar aunque sea una parte de esto, Ernesto Villegas va a prisión. ¿Podemos probar algo? La falsificación del testamento sí. Tenemos la confesión del notario y los registros bancarios. Eso es suficiente para un caso criminal. La muerte de su padre es más difícil, pero podemos pedir que se reabra la investigación. Hágalo, haga todo. Va a ser una guerra, Andrés. Ernesto Villegas va a pelear con todo lo que tiene. Que pelee, ya no tengo miedo. Los días siguientes fueron un torbellino. Patricia presentó las nuevas evidencias ante el fiscal. Se abrió una investigación formal contra Ernesto Villegas. Los medios de comunicación se llenaron de nuevo de la noticia. El magnate Ernesto Villegas, acusado de soborno, falsificación de documentos y posible complicidad en homicidio. El escándalo fue aún mayor que el de Roberto. Las acciones de las tiendas Villegas se desplomaron. Los clientes empezaron a boicotear. La familia entró en caos. Ernesto Villegas, por primera vez en su vida, se vio acorralado. Intentó comprar testigos, intentó sobornar al fiscal, intentó usar sus conexiones políticas, pero esta vez no funcionó. La evidencia era demasiado fuerte, y la presión pública era inmensa. El juicio comenzó 4 meses después. Yo estuve presente cada día, sentado en la primera fila, mirando a ese hombre que había destruido tanto. Ernesto Villegas tenía 70 años. Era alto, todavía imponente, con cabello blanco perfectamente peinado y trajes de miles de dólares. Pero en sus ojos vi miedo, por primera vez. Miedo. El fiscal presentó la confesión del notario, los registros bancarios, el testimonio de Carolina Méndez, y aunque no pudo probar directamente que Ernesto había ordenado el asesinato de mi padre, las evidencias circunstanciales eran abrumadoras. La defensa de Ernesto argumentó que todo era una conspiración, que el notario había mentido, que los registros estaban falsificados, pero nadie les creyó. Cuando llegó el momento del veredicto, la sala estaba llena. Había periodistas, curiosos, familiares de otros ancianos que habían sido víctimas del asilo San Rafael. Había gente que solo quería ver caer al poderoso. El juez leyó el veredicto con voz firme. Culpable de soborno a funcionario público, culpable de falsificación de documentos, culpable de conspiración para cometer fraude. Sentencia: 25 años de prisión. 25 años. Ernesto Villegas, el intocable, el magnate, el hombre que creía que podía comprarlo todo, se desplomó en su silla. Mamá, sentada a mi lado, apretó mi mano con fuerza. Justicia. Sí, mamá. Por fin, justicia. Pero ahí no terminó todo. Una semana después del veredicto, recibí otra visita inesperada. Era Amanda Villegas, o ex Villegas, ya que había renunciado al apellido. Estaba diferente de la última vez que la vi. Más delgada, sí, pero también más fuerte. Había algo de determinación en su rostro que no estaba antes. Andrés, necesito hablar contigo. Adelante. Nos sentamos en el mismo lugar donde había hablado con Carolina meses atrás. Amanda respiró hondo. Mi padre Ernesto me escribió desde la prisión. Me tensé. ¿Qué te dijo? Me contó todo, toda la verdad. No la versión que dijo en el juicio, sino la verdad real. Y me pidió que te la transmitiera a ti. ¿Por qué? Porque está muriendo, tiene cáncer de páncreas. Los doctores le dan 6 meses de vida, tal vez menos. Y quiere morir con algo de paz en su conciencia. Sentí una mezcla de emociones. Rabia, sí, pero también algo parecido a la lástima. ¿Qué te dijo? Amanda sacó una carta de su bolso. Me la entregó con manos temblorosas. Léela tú mismo. La carta estaba escrita con letra temblorosa, casi ilegible en algunas partes. Andrés Salazar, no espero tu perdón, no lo merezco, pero necesito que sepas toda la verdad. Sí, ordené la muerte de tu padre. No lo hice yo mismo, pero pagué para que un camión lo chocara aquella noche. Lo hice porque quería el terreno.
Y también porque tu padre era todo lo que yo nunca pude ser. Un hombre bueno, honesto, amado. Y yo lo envidiaba por eso. Falsifiqué el testamento para darle el terreno a Roberto, pensando que así podría controlar a mi hijo, ese hijo que nunca reconocí, pero que siempre estuvo ahí, recordándome mi cobardía. Manipulé a Roberto, lo convertí en un criminal, destruí su vida. Y también destruí la de Amanda, mi hija legítima, al empujarla a casarse con su medio hermano sin saberlo. Todo lo que toqué se convirtió en ceniza. Mi imperio, mi familia, mi nombre. Ahora estoy en prisión, muriendo, y me doy cuenta de que todo el dinero, todo el poder, no valió nada. Morí vacío, morí solo, y merezco cada segundo de este sufrimiento. No te pido perdón, solo te pido que cuando yo muera, no cargues con odio. El odio te destruye por dentro, como me destruyó a mí. Vive tu vida, cuida a tu madre, sé el hombre que tu padre hubiera querido que fueras. Y ojalá en el infierno donde voy a arder, pueda encontrar a Julio Salazar y pedirle perdón. Ernesto Villegas. Doblé la carta lentamente. Amanda me miraba con lágrimas en los ojos. ¿Vas a ir a verlo? ¿Antes de que muera? Pensé por un largo momento. Parte de mí quería ir. Quería mirarlo a los ojos y decirle todo lo que sentía. Pero otra parte, la parte que había aprendido de mi padre, sabía que no valía la pena. No, no voy a ir, no porque lo odie, sino porque no necesito hacerlo. Ya obtuve justicia, ya recuperé lo que era mío, ya protegí a mi madre. Lo que él necesite para su conciencia es su problema, no el mío. Amanda asintió lentamente. Eres más fuerte que yo. Yo fui a verlo, y me destrozó volver a mirarlo. ¿Qué vas a hacer ahora, con tu vida? Ella se encogió de hombros. Empezar de nuevo, supongo. Renuncié al apellido Villegas, volví a usar el apellido de mi madre Cortés. Conseguí un trabajo como profesora de inglés en una escuela pública. No paga mucho, pero es honesto. Y por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo algo que vale la pena. Me alegro por ti. Andrés, yo sé que nunca podré compensar todo el daño que mi familia te hizo, pero si alguna vez necesitas algo, lo que sea, búscame. Es lo mínimo que puedo hacer. No me debes nada, Amanda. Tú también fuiste una víctima. Nos despedimos cordialmente. La vi alejarse por el camino, y supe que probablemente no la volvería a ver. Cada uno tenía su propio camino que recorrer. 3 meses después, Ernesto Villegas murió en prisión. Fue enterrado en una ceremonia pequeña, casi sin asistentes. Las grandes familias que habían sido sus amigas no quisieron asociarse con su nombre. Murió como había vivido, solo, rodeado de lujo, pero sin amor. No fui al funeral. Pero esa noche, sentado en el jardín con mamá, hicimos una pequeña ceremonia propia. Por papá, por el hombre que fue, por el hombre que nos enseñó a ser buenos incluso cuando el mundo es cruel. Mamá levantó su taza de té. Por Julio, mi amor, el único hombre que me amó de verdad. Brindamos en silencio, mirando las estrellas. Y en ese momento de paz, sentí que papá estaba ahí con nosotros. No necesitaba venganza, no necesitaba ver sufrir a sus enemigos. Solo necesitaba saber que habíamos sobrevivido, que habíamos luchado, que no nos habíamos rendido. Los años siguientes fueron tranquilos, buenos, llenos de los pequeños momentos que hacen que la vida valga la pena. Mamá celebró su 80º cumpleaños rodeada de amigos y vecinos que la querían. Su salud mejoró notablemente. El jardín se llenó de flores que ella misma plantaba y cuidaba con amor. Mi negocio de electricidad creció. Contraté empleados, abrí una segunda sucursal. No me hice rico, pero vivía cómodamente. Y sobre todo, vivía honestamente. Don Emilio murió pacíficamente hace un año, durmiendo en su cama. Fue en su funeral donde conocí a María. Ella era la nieta de don Emilio, una mujer de mi edad que había venido de otra ciudad para el funeral. Nos hicimos amigos primero, luego algo más. Ahora vivimos juntos
Ella, mamá y yo, en esa casa con jardín que tanto amor ha visto. María es maestra, como Amanda, pero en una escuela de arte. Es gentil, paciente y ama a mamá como si fuera su propia madre. Mamá dice que don Emilio nos juntó desde el cielo, y yo quiero creerle. En cuanto a Roberto, lo visité una sola vez en prisión. Fue hace 6 meses. Estaba diferente, más delgado, con canas, con arrugas en el rostro. Ya no quedaba nada del hombre arrogante que había sido. Nos sentamos frente a frente, separados por el vidrio. No pensé que vendrías. Yo tampoco pensé que vendría. Silencio incómodo. ¿Cómo está mamá? Bien, feliz, rodeada de amor. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Me alegro. Roberto, ¿por qué lo hiciste? ¿Valió la pena? Él se cubrió el rostro con las manos. No, nada valió la pena. Cambié el amor de una madre por dinero que nunca llegué a disfrutar. Cambié mi alma por la aprobación de un hombre que me despreciaba. Fui un idiota, un maldito idiota. ¿Te arrepientes? Cada día de mi vida, cada maldito día. Lo miré por un largo momento. Vi al niño que había sido, mi hermano mayor que me enseñó a andar en bicicleta, que me defendía de los abusones en la escuela. Ese niño había muerto hacía mucho tiempo, reemplazado por la ambición y la codicia. Pero tal vez, solo tal vez, todavía había algo de ese niño en algún lugar profundo. Mamá te perdona. Levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Mamá te perdona. Me lo dijo antes de venir. Dice que siempre serás su hijo, sin importar lo que hayas hecho. Las lágrimas le corrieron libremente por el rostro. No merezco su perdón. Nadie merece el amor de una madre, pero lo tenemos de todos modos. Me levanté para irme. Andrés, espera. Me detuve. ¿Tú me perdonas? Pensé cuidadosamente antes de responder. Te perdono lo que me hiciste a mí. Lo del testamento, el robo, eso te lo perdono. Pero lo que le hiciste a mamá, el asilo, el intento de matarla, eso no es a mí, a quien tienes que pedirle perdón. Es a ella y a Dios. Dile que la amo, que siempre la amé, que todo lo que hice fue por intentar llenar un vacío que nunca pude llenar. Se lo diré. Fue la última vez que hablé con Roberto. Sigue en prisión. Tiene todavía 15 años por cumplir. Tal vez salga convertido en un hombre diferente. Tal vez no. No es mi problema ya. Hoy es un día especial. Mamá cumple 82 años. Hemos organizado una fiesta en el jardín, más grande que nunca. Hay guirnaldas de colores, una mesa llena de comida, música suave de fondo. Vienen los vecinos, los amigos, algunos de mis empleados con sus familias. También viene Carolina Méndez con su esposo y su hijo pequeño, y Amanda Cortés, quien se ha vuelto una amiga cercana con el tiempo. Mamá está sentada en una silla especial que le preparamos, decorada con flores. Lleva un vestido nuevo de color azul que María le compró. Su cabello está peinado hermosamente, y sobre todo, está sonriendo. Sonriendo de verdad, con toda el alma. Traemos el pastel y todos cantamos. Ella cierra los ojos para pedir un deseo y sopla las velas con ayuda de su nietecita, la hija de 3 años de María y mía, Juliana. Sí, María y yo tuvimos una hija, y la nombramos Juliana, en honor a mi padre Julio. Después del pastel, cuando ya la tarde empieza a caer y la luz se vuelve dorada, mamá me pide que caminemos juntos por el jardín. Caminamos lentamente, mi brazo sosteniéndola con cuidado. Ella acaricia las flores que tanto ama. Hijo, ¿puedo decirte algo? Lo que quieras, mamá. Soy feliz, completamente feliz, y quiero que sepas que si me muriera mañana, moriría en paz. No digas eso. Tengo 82 años, Andrés. He vivido más de lo que esperaba, y estos últimos años, estos años contigo, con María, con Juliana, han sido los mejores de mi vida. Las lágrimas me picaban en los ojos. Tú has hecho que valgan la pena, mamá. Tú me enseñaste a luchar, a no rendirme,
a creer en la justicia, incluso cuando todo parece perdido. Tu padre te enseñó eso, no yo. Ustedes dos, juntos, me enseñaron a ser el hombre que soy. Ella me apretó el brazo con cariño. Y eres un buen hombre, el mejor. Nos quedamos ahí, de pie en el jardín, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y el cielo se teñía de naranja y rosa. María se acercó con Juliana en brazos. Nuestra hija extendió sus bracitos hacia su abuela. Abu, Abu. Mamá tomó a la niña con ternura infinita. Juliana le tocó el rostro con sus manitas pequeñas. Eres igualita a tu papá cuando era chiquito. Los mismos ojos, la misma sonrisa. María me abrazó por la cintura y yo la atraje hacia mí. Ahí estábamos, 4 generaciones. El dolor del pasado sí, pero sobre todo el amor del presente. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, dijo mamá de repente. ¿Qué? Ernesto Villegas pasó toda su vida persiguiendo poder y dinero, y murió solo, odiado, sin nada. Tu padre vivió pobre, trabajando duro, sin grandes lujos, pero murió amado, y ahora, años después, su familia está aquí, feliz, completa. ¿Quién ganó al final? La pregunta quedó flotando en el aire. La respuesta era obvia. Papá ganó. El amor siempre gana. Mamá sonrió y besó la frente de Juliana. Así es, mi niño. El amor siempre gana. La fiesta continuó hasta entrada la noche. Hubo risas, abrazos, historias compartidas. Mamá estaba radiante, el centro de atención, disfrutando cada segundo. Cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, ayudé a mamá a llegar a su habitación. La arropé en su cama como ella solía arroparme a mí cuando era niño. Gracias por todo, hijo, por salvarme, por darme estos años hermosos. Gracias a ti por ser mi madre, por enseñarme lo que significa el amor verdadero. La besé en la frente y apagué la luz. Esa noche, acostado junto a María, con Juliana durmiendo en su cuna al lado de nuestra cama, pensé en todo el viaje que habíamos recorrido. Desde aquella llamada terrible, el llanto de mamá al teléfono, el horror del asilo, hasta este momento de paz absoluta, habían sido años duros. Años de lucha, de lágrimas, de rabia, pero también años de aprendizaje, de crecimiento, de descubrir de qué estaba hecho realmente. Y al final, la justicia había prevalecido. No de la manera que imaginé al principio, no con venganza ni violencia, sino con verdad simple y pura. ¿En qué piensas?, murmuró María, medio dormida. En que valió la pena, todo, cada lágrima, cada batalla, valió la pena. Ella me apretó la mano. Eres un buen hombre, Andrés Salazar, el mejor que conozco. Me quedé dormido con esas palabras en mi corazón. Y soñé con mi padre. Soñé que caminábamos juntos por el jardín, bajo las estrellas, y él me decía: lo hiciste bien, hijo, protegiste a tu madre, mantuviste la familia unida, perdonaste cuando pudiste, luchaste cuando debiste, lo hiciste bien. Era solo un sueño, pero se sentía tan real que cuando desperté tenía lágrimas en los ojos. Los días siguientes fueron tranquilos y llenos de rutina. Yo trabajaba durante el día, María daba clases, Juliana jugaba en el jardín, mamá pasaba las tardes leyendo, tejiendo, disfrutando de su merecida paz. Pero una tarde, al regresar del trabajo, encontré a María llorando en la cocina. El pánico me invadió. ¿Qué pasó? ¿Juliana está bien? Juliana está bien. Es tu mamá. El corazón se me heló. ¿Qué pasa con mamá? Se desmayó esta tarde. La llevé al hospital. Los doctores dicen que su corazón está fallando, que es cuestión de tiempo. El mundo se detuvo. No, no ahora, no cuando finalmente éramos felices, no cuando ella finalmente había encontrado la paz que merecía. Corrí al hospital. Mamá estaba en una habitación privada, conectada a monitores, pero despierta. Cuando me vio, sonrió débilmente. No llores, hijo. Ya viví más de lo que esperaba.
No digas eso. Vas a estar bien. Los doctores van a encontrar la manera. Ella negó suavemente con la cabeza. No, mi niño. Esta vez no. Y está bien. He vivido una vida completa. Conocí el amor de tu padre. Te crié a ti y a Roberto. Vi crecer a mi nieta. Vi justicia. Tengo paz en mi corazón. ¿Qué más puedo pedir? Más tiempo. Necesito más tiempo contigo. Nadie tiene todo el tiempo que quisiera, hijo. Pero el tiempo que tuvimos fue bueno. Fue suficiente. Las lágrimas me corrían sin control. No estoy listo para dejarte ir. Nadie está listo nunca, pero es parte de la vida. Y cuando yo me vaya, no quiero que estés triste. Quiero que recuerdes los buenos momentos. Quiero que cuides a María y a Juliana como me cuidaste a mí. Quiero que sigas siendo el hombre bueno que tu padre quiso que fueras. Me tomó la mano con fuerza. Prométeme algo, lo que sea. Prométeme que vas a perdonar a Roberto completamente, que no vas a cargar con rencor. Mamá, prométemelo, es lo último que te pido. Cerré los ojos. Era difícil, tan difícil. Pero por ella, por mi madre que había sufrido tanto y perdonado tanto, podía hacerlo. Te lo prometo. Ella sonrió, tranquila. Buen hijo, siempre fuiste un buen hijo. Pasé los siguientes 3 días a su lado. María traía a Juliana por las tardes. Venían los amigos, los vecinos, todos a despedirse. Mamá los recibía a todos con gracia, con gratitud. Carolina Méndez vino y le agradeció a mamá por su valentía. Amanda Cortés vino y le pidió perdón por todo el daño que su familia había causado. Mamá las perdonó a ambas, las bendijo, les deseó felicidad. Y una noche, cuando estábamos solos mamá y yo, ella me miró con esos ojos que todavía brillaban de vida a pesar de todo. Andrés, voy a contarte un último secreto. ¿Qué secreto, mamá? Cuando tu padre murió y yo me quedé sola, pensé en rendirme. Pensé en simplemente dejar de luchar. Pero entonces te miraba a ti, trabajando tan duro, tan honesto, y encontraba fuerzas. Tú fuiste mi razón para seguir adelante todos estos años. Mamá, y ahora verte con tu familia, verte feliz, en paz, es el mejor regalo que me pudiste dar. Puedo irme tranquila, sabiendo que estarás bien. Te amo, mamá, más de lo que las palabras pueden decir. Y yo a ti, mi niño, siempre, en esta vida y en la próxima. Esa noche, mientras yo dormitaba en la silla junto a su cama, mamá cerró los ojos por última vez. Se fue en paz, sin dolor, rodeada de amor. El monitor dejó de pitar, las enfermeras entraron, pero yo no me moví, solo me quedé ahí, sosteniendo su mano que ya empezaba a enfriarse, incapaz de creer que realmente se había ido. Mi madre, mi roca, mi todo, se había ido. El funeral fue 3 días después. Vino tanta gente que la iglesia se llenó completamente. Gente que mamá había ayudado a lo largo de los años. Gente que la recordaba de cuando cosía ropa. Gente que simplemente la había conocido en estos últimos años y la había amado. Yo di el eulogi, hablé de su fuerza, de su bondad, de su capacidad infinita de perdonar. Hablé de cómo había sobrevivido a tanto y nunca había perdido su humanidad. Y cuando terminé, cuando bajé de altar con las lágrimas cegándome, sentí una mano en mi hombro. Me giré. Era Roberto. Estaba esposado, flanqueado por 2 guardias. Le habían dado permiso para asistir al funeral de su madre. Nos miramos por un largo momento. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Lo abracé. Abracé a mi hermano, a pesar de todo. Por mamá, por la promesa que le hice. Roberto rompió en llanto contra mi hombro. Un llanto profundo, desgarrador, de años de culpa y arrepentimiento. Lo siento, Dios. Lo siento tanto. Lo sé. No merecía el amor de mamá. No merecía nada. Ella te perdonó. Te amó hasta el final. ¿Por qué? ¿Por qué después de todo lo que hice? Porque era nuestra madre. Y así es el amor de una madre. Incondicional,
eterno, más fuerte que cualquier error que podamos cometer. Nos separamos. Los guardias le indicaron que era hora de irse. Cuídate, Roberto. Tú también, hermano. Tú también. Lo vi alejarse, encorvado, roto, pero tal vez con un poco menos de peso en el alma. Enterramos a mamá junto a papá. Sus lápidas quedaron lado a lado, reunidos al fin después de años de separación. En la lápida de mamá mandé grabar Rosa María Salazar, madre, luchadora, ejemplo de amor y perdón. Descansa en paz, amada por siempre. Los meses siguientes fueron difíciles. La casa se sentía vacía sin ella. Extrañaba su risa, sus consejos, su presencia tranquilizadora. Pero la vida continúa. Siempre continúa. María se embarazó de nuevo, esta vez de un niño. Lo llamamos Julio, como mi padre. Mi negocio siguió creciendo. Abrí una tercera sucursal y empecé a ofrecer becas de capacitación para jóvenes de escasos recursos que querían aprender el oficio de electricista. Y una vez al mes, sin falta, visitaba la tumba de mis padres. Les contaba sobre Juliana, sobre el bebé que venía, sobre cómo íbamos todos. 3 años después del fallecimiento de mamá, recibí una carta de la prisión. Era de Roberto. Hermano, me concedieron libertad condicional por buena conducta. Salgo en 3 meses. No espero que me recibas en tu casa ni que quieras verme. Solo quería que supieras que estos años en prisión me han cambiado. He tenido mucho tiempo para pensar, para arrepentirme, para entender el daño que causé. He asistido a terapia, he leído. He intentado convertirme en un hombre mejor. No sé si lo he logrado, pero lo he intentado. Cuando salga, voy a trabajar en lo que pueda, humildemente. Voy a intentar reconstruir mi vida desde cero. Y algún día, si tú me lo permites, me gustaría conocer a mi sobrina y sobrino. Me gustaría poder ser el tío que debía haber sido desde el principio. No te pido nada, solo quería que supieras, tu hermano Roberto. Leí la carta varias veces. María la leyó también. ¿Qué vas a hacer? Voy a darle una oportunidad, por mamá, por papá, porque todos merecemos una segunda oportunidad si realmente hemos cambiado. Cuando Roberto salió de prisión, lo invité a comer a casa. Fue incómodo al principio. Había tanto que decir y no sabíamos por dónde empezar. Pero entonces Juliana, que ya tenía 6 años, se acercó a él con su inocencia infantil. ¿Tú eres mi tío Roberto? Sí, pequeña, lo soy. Abuelita Rosa me habló de ti. Dijo que eras su hijo y que te amaba mucho. Roberto se quebró. Las lágrimas le corrieron sin control. Tu abuelita era demasiado buena para mí. Ella dijo que todos cometemos errores, que lo importante es aprender de ellos, de la boca de los niños, la sabiduría más pura. Roberto empezó a visitarnos una vez al mes. Poco a poco, muy poco a poco, reconstruimos algo parecido a una relación fraternal. Nunca volvería a ser como antes. Eso era imposible después de todo lo que había pasado, pero era algo. Él consiguió trabajo en un taller mecánico. Ganaba poco, vivía en un cuarto alquilado humilde, pero estaba limpio, sobrio, intentando. Un día me dijo, nunca podré compensar lo que hice, lo sé, pero voy a pasarme el resto de mi vida intentándolo. Voy a ser el hombre que mamá siempre quiso que fuera. Eso es todo lo que puedes hacer, y es suficiente. Hoy, mientras escribo estas palabras, han pasado 10 años desde aquella llamada que cambió todo. 10 años desde que escuché el llanto quebrado de mi madre al teléfono. Juliana tiene 12 años, y es una niña brillante, llena de vida. Julio tiene 7 y es el vivo retrato de su abuelo, según dicen todos. María y yo seguimos juntos, más enamorados que nunca. Roberto viene a cenar todos los domingos. Ha conocido a una mujer buena, una viuda con 2 hijos, y están pensando en casarse. Me pidió que fuera su testigo. Le dije que sí. Mi negocio es ahora una empresa mediana con 50 empleados. He podido dar empleo a gente que, como yo alguna vez, solo necesitaba una oportunidad. Y el terreno
Ese terreno por el que tanto se luchó y tanto dolor causó, lo convertí en algo bueno. Construí ahí un centro comunitario para ancianos, un lugar donde pueden pasar sus días con dignidad, con actividades, con amor. Le puse el nombre de Centro Rosa María, en honor a mi madre. Cada vez que voy ahí y veo a los ancianos sonriendo, jugando dominó, haciendo manualidades, sé que mamá estaría orgullosa. A veces, en las noches tranquilas, me siento en el jardín y miro las estrellas, y siento que mamá y papá están ahí, juntos, mirándome desde arriba. Y les hablo. Lo logré, cumplí mi promesa, cuidé a mamá hasta el final, perdoné cuando era difícil perdonar, construí una vida buena, honesta, crié a mis hijos con los valores que ustedes me enseñaron, lo logré. El viento sopla suave, moviendo las hojas de los árboles. Y en ese viento, siempre, siempre escucho sus voces. Estamos orgullosos de ti, hijo. Muy orgullosos. Entonces sonrío, me limpio las lágrimas y regreso adentro donde María me espera con una taza de café caliente. Porque la vida continúa, y es una vida buena, una vida por la que vale la pena luchar. Una vida construida sobre amor, justicia y perdón. Y al final, querido amigo que has escuchado esta historia hasta el final, eso es todo lo que importa. No el dinero, no el poder, no la venganza, solo el amor, solo la familia, solo la capacidad de levantarse después de cada caída y seguir adelante. Porque mientras haya amor, siempre hay esperanza, siempre. Fin.